de Asua, Sí, que sigue de la barcaza, ¿verdad? sí, sí, claro. Vamos a ir al audiovisual a ver qué nos enseña aquí de esto. La realidad que se está viviendo en Los Negros, Puerto Viejo de Asua, donde una empresa extranjera se ha instalado en un área protegida por encima de las leyes dominicanas, mientras las autoridades nuestras se hacen los ciegos, sordos, mudos. Innecesariamente, en una región con alto potencial para desarrollar energía solar, se están comiendo nuestro ecosistema, la salud de toda una región. Y mientras tanto, yo me pregunto, ¿cuándo las autoridades van a dar la cara? Impresión digital a gran escala. Ahí estaba la... Mira, esa es la solución que ha encontrado el gobierno actualmente a su disposición de manera rápida para paliar el déficit de producción de energía eléctrica que nosotros tenemos como país. Sí. Recordemos que en los últimos meses ha venido en declive el sistema energético nacional, donde lamentablemente al país se le ha dado una tanda de apagones enorme. ¿Qué ha pasado? Hay un déficit en la generación eléctrica. Como hay ese déficit, hay que buscar cómo generar esa energía eléctrica de manera rápida para salir de ese déficit. Sí, Pero es una falta de planificación. indudablemente. Porque todo el mundo sabe en ese sector que la demanda de energía eléctrica cada año aumenta. Sí. No disminuye, sino que aumenta. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Por eso es que Danilo Medina fue un visionario con esta parte. Danilo Medina dijo en una entrevista que hizo en El Sol de la Mañana, la única entrevista. La única que ha dado después que salió del Sí. poder. Él dijo, mira, los productores de energía, o sea, el sector energético en la República Dominicana tenía arrodillado a los gobiernos. Sí, 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 sí. Con los precios, Sí. con los apagones financieros. O sea, ellos hacían lo que les daba su gana. Sí. Porque a ellos había que comprarle la energía. ¿Qué hizo Danilo Medina cuando se sentó con ellos y le dijo, mira, yo quiero que tú me hagas un acuerdo de pago con esto que te debemos, vamos a reajustar esto? Ellos se negaron. Sí. Ellos se negaron. ¿Y qué dijo Danilo Medina? Bueno, tendremos nosotros que producir energía para que esa fortaleza que ellos creen tener, derrumbársela. Sí. Y ahí entonces es que surge Punta Catalina. Surge Punta Catalina, Cáster, con una generación neta de 700 y pico de megavatios. 740 Sí. megavatios. Entonces, ¿por qué nosotros a esta altura de la historia no continuamos con este tipo de visión y nos vemos nuevamente en el mismo problema? Porque esos 700 megavatios se lo iban a comer 2 o 3 años de aumento de la demanda. Ya no iba a ser suficiente. Pero si tú ves, Los Negros de Asua es una zona protegida. O sea, es un área protegida de nuestro territorio. Y como estamos viendo, las barcazas que están ahí son altamente contaminantes. Sí. Que incluso hay estudios medioambientales que dicen que eso no es sostenible y que no se puede. ¿Qué hizo el gobierno? Trajo 2 más. Ahí había 1 o 2 y trajo 2 más para suplir de energía al sistema eléctrico dominicano. ¿Pero a qué costo? Sí. Primero, a un costo más alto de megavatio hora y a un costo con una contaminación ambiental que nada más de forma visual ahí tú ves que no se puede estar cerca de esa playa. Ciertamente, y en abono al enfoque que hace del sistema energético nacional, especialmente el sistema eléctrico, específicamente, hay que reconocer al presidente Danilo Medina por la visión que tuvo. Ciertamente que él se sentó con los sectores inversionistas en esta rama y le planteó abocarse al levantamiento, a la construcción de 2 formidables plantas que produjeran electricidad barata, energía barata, ¿verdad? Y ellos se negaron porque los acuerdos, los tratados, los contratos que tenían con el Estado eran jugosos y sobre todo muy ventajosos para ellos. El Estado no tenía ahí una participación decisoria
sino los contratistas, ¿verdad? Los generadores. Tanto así que habían ítems, habían articulados que proponían, decían que había que pagarle a los generadores aún las plantas estando apagadas, fuera de servicio. Y apagaban el país en cualquier momento. El presidente Medina, al no tener entonces el respaldo de estos sectores generadores, se abocó él y su gobierno, ¿verdad?, a levantar estas dos formidables plantas que son la espina dorsal del sistema eléctrico nacional, las llamadas plantas gemelas en Punta Catalina, que también se diseñaron para que fueran complementadas con dos plantas similares. Y lamentablemente por la politiquería, ¿verdad?, y por ver a Punta Catalina como una especie de cuerpo del delito, no se levantaron estas dos plantas que han venido a salvar el sistema eléctrico nacional, y eso lo vimos durante el proceso, el periodo de pandemia, que no faltó electricidad gracias a Punta Catalina. Generan más de 250 millones de dólares en beneficio al año. Y le ahorran al Estado más de 250 millones de dólares también, lo que suman más de 500 millones de dólares por año. En beneficio. En beneficio. 250 que ellas generan per se como empresas generadoras, empresas comerciales. Y 250 millones más que le ahorran a las EDES porque tienen que comprar más barato, compran más barato a ellas. Antes compraban en el mercado spot, que es a los generadores, ¿verdad? A todos, exactamente. Y eso salía mucho más costoso comprarle a los generadores. De manera que la compra que se le hace a Punta Catalina es mucho más barata y una energía más asequible. Claro. Aquí decía Francisco, recuerdo que nosotros tocamos ese tema ayer o antes de ayer. Decía Francisco, no podemos decir que este gobierno no ha hecho nada con eso, porque ahí viene Manzanillo. No, Manzanillo es de capital privado. Eso no es de capital público. Pero yo no sé por qué se confunde eso. Sí, que se quiere atribuir al gobierno actual que eso es una obra de ellos. Mira, Bengoechea lo enseñó bien. Bengoechea lo enseñó bien a ellos. Bengoechea es uno de estos publicistas, marketing político, que le dice, da el mensaje, pero no lo expliques. Establecer la narrativa. Sí, pero no lo expliques, porque ahí es que está el truco. Ellos dicen, bueno, viene Manzanillo, viene la planta de Manzanillo. Sí, pero no son tuyas. O sea, eso es de capital privado. ¿Qué pasa cuando es de capital privado? Son ellos los que saben a qué precio van a vender. Y ellos tienen que tener una plusvalía natural en el capitalismo. Claro que sí. A diferencia de que si tú hacías tus plantas ahí en Punta Catalina, esa continuidad de Estado. Hay que ser humilde en la administración pública. Y construir esas dos plantas salía mucho más barato. Mucho más barato. Dijo Jaime Arite Ducuder que Punta Catalina salieron en 1.200 y pico de millones. 2.400. 2.000 y algo de millones. 56 millones de dólares. Sí, pero que eso se recuperó en 2 años, dos o 3 años, Gaster. Se recuperó la inversión y se está dando beneficios. Claro. Entonces, si ya tú identificas que tienes un problema social, si ya tú identificas la forma más barata de cómo tú resolver ese problema, ¿por qué irte al sector privado? Es falta de planificación, falta de tal vez beneficiar al país. O tú quieres beneficiar al sector privado, porque también se puede dar eso. Sí. Tú beneficias al sector privado que te ayudó a subir y ahí le pagas ese favor y también beneficias a alguien. Ay. Puede ser, se puede estar dando eso y por eso no se quiere solucionar nada. Mira, esas barcazas de los negros de Asua tienen un costo enorme porque cuando Punta Catalina, creo que a 11 centavos que el megavatio, que 11 centavos de dólares. Sí, ellos te generan en los negros de Asua por encima de los 39 centavos el megavatio. Claro, Entonces, es más de triple que tú vas a pagar. Y así como tú puedes hacer negocio. No puede hacer negocio con eso. No. Y el hoyo fiscal también que representa el sector energético, con las pérdidas que ya van por el 40 y tanto %.
Ese es un tema que no se trata casi nunca, Olerio, pero el déficit que representan las EDIs es el mayor problema que tiene el gobierno. Claro. Y no hay manera de que se abocan a el corregir hoyo eso. fiscal que produce el sector eléctrico es más grande que, o sea, representa en dinero más que 3 ministerios como el de deporte, por ponerte uno. Pues el Ministerio de Deporte tiene 5,000 y pico de millones de pesos en el 2025. Ahora en el 2026 se va a hacer un incremento. Ellos van a percibir 7,000 y pico de millones de pesos este año 2026. Pero en el sector eléctrico se van más de 40,000 millones de pesos Sí. al año Sí. en pérdida, Cáter. No es que tú estás pagando, no, en pérdidas. O sea, un dinero regalado. Sí. Regalado. Cada vez que viene una misión de algún organismo crediticio internacional con los que tenemos acuerdos Como FMI. el FMI, Banco Mundial, Sí. Fondo Monetario Internacional, que fue el último que estuvo en el país y precisamente recomendó corregir ese agujero, ese hoyo. Sí, hacen recomendaciones porque es que ese hoyo te hace ineficiente. Totalmente de acuerdo. Te hace ineficiente. Sí. Y ese gasto corriente tan elevado que tenemos en el país. Y mira, Olerio, miren las paradojas de la vida. El PRM es el partido que cuenta con la maquinaria de técnicos más y mejor calificado a nivel eléctrico, energético del país. ¿Cómo va a ser? Sí, No indudablemente. han dado pie con bola. Es Milton Morrison donde tú estás hablando. No. Así no. Ey, No. Fernando, no relaje, Fernando, así no. Miren, ahí Fernando, ¿y cómo tú me dices eso? ahí tenemos un técnico calificadísimo, instalador, asesor Milton Morris. en varios países, Bernardo Castellanos, el ingeniero Bernardo Castellanos, el ingeniero César Sánchez y una eminencia de hombres que no lo han usado en el gobierno, el ingeniero Ramón Alburquerque, que en estos momentos atraviesa una situación de salud considerable. Vayan desde aquí nuestra plegaria para que pueda restablecerse lo más pronto posible. Es un hombre que ha aportado a la democracia. Claro, claro. Indudablemente. Y el mismo ingeniero Alburquerque en una ocasión dijo que el presidente Abinader le cuestionó: ¿qué tú crees de nombrar a Antonio Almonte en el Ministerio de Energía y Minas? Y el ingeniero Alburquerque le dijo: no es el idóneo. Él sabe de energía nuclear, pero de electricidad, de producción eléctrica, él no conoce eso. Y aún así lo nombraron en energía y minas. Posteriormente hubo que destituirlo porque no pudo resolver. Claro. Punta Catalina, a cada rato salía una de las plantas de operación. Todavía están saliendo a veces. Tuvieron que comprar el carbón más caro porque no licitaron en el tiempo oportuno y tuvieron que comprarlo fuera a otros proveedores. Sí. ¿Tú crees que eso es falta de planificación o beneficio para alguien? que este hombre está abriendo unos prismas de análisis. Puede ser una de las dos. Algo pasó ahí. Algo pasó. Pero ¿por qué no nombrar a Jaime Aristi Escuder, que conoce bien? Y es un outsider. No debió de salir de la administración de Punta Catalina. No, porque mira, Jaime Aristi Escuder, que yo sé, no es PLDista. No tiene simpatía partidaria. O sea, no es militante. No. Que yo sepa, porque puedo estar equivocado. No es militante. Entonces, un técnico como ese, tú no puedes desaprovecharlo. Claro que no. Y que está ahí desde que la planta estaba en construcción. Claro, que conoce bien eso. Sí. Y que te da resultados. Sí. Pues si tú me dices, no, el tipo tiene escándalo de corrupción, se está robando el dinero o no está haciendo bien su trabajo, obviamente hay que salir de él. Sí. Pero una persona que da beneficio, que conoce el sector, que no tiene tacha, porque tú sacarlo para poner un compañerito que mira, obviamente no están haciendo nada. Se apostó a la politiquería. Sí. Indudablemente, sí. Lamentablemente. Se despidieron los técnicos que fueron entrenados por las mismas plantas instaladoras y constructoras. Sí. Y otros que le salieron costoso al país entrenarlos fuera del país también. Claro. Y sin embargo lo despidieron todo. Un capital humano calificado. Altamente calificado. Sí, entonces, ¿cómo tú sales de ese capital humano calificado para improvisar con personas que no conocen? Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente la administración pública no se maneja de esa forma. La administración pública debe manejarse de manera inteligente, de manera eficiente y con números y estudios científicos. Sí. Porque eso es lo que pasa en la República Dominicana. En la República Dominicana nosotros estamos sobre la base de la improvisación. No este gobierno,
No este gobierno, es un problema de décadas que nosotros tenemos, bajo la improvisación, bajo la no meritocracia. Aquí tenemos personas calificadas en diferentes rubros o sectores y son despedidos solamente porque hay que abrir espacio para los compañeros. Qué lamentable. Entonces, ¿y el Estado? Pero tampoco ¿En lo qué usan en su No. calificación. Tú mismo señalabas que tú tienes cierta experticia, cierta formación, y no te utilizaron en el cuerpo del orden mientras fuiste miembro. Exactamente. No Y te me dejaron manda- explotar. Me mandaron 4 años a formarme en esa área y no se sacó ni una hora de provecho. Porque no pusieron a trabajar en eso. Entonces, No, Eso, lamentablemente. cuando se destituyó a Jaime Aristi Escuder de la Administración General de las Plantas Punta Catalina, se nombró al ingeniero Serafín Canario. Serafín Canario es un técnico del área eléctrica, pero fue a hacer política. Serafín Canario tuvo un tour mediático. A mí me tocó llamar a Jaime Aristi Escuder en varias ocasiones. Y donde yo le decía a Jaime Aristi, está diciendo esto Serafín Canario. Y Jaime Aristi contestaba y llamaba a la emisora. ¿Cómo? Y desmantelaba. Sí, claro que sí. En ocasiones estaba en aula dando clase, a veces cuando yo lo llamaba, y en otras podía llamar y llamaba y desmentía, desmantelaba lo que decía. Porque es un técnico calificado, indudablemente, Serafín Canario, muy conocido en el ambiente eléctrico, pero fue a politiquear, fue a hacer politiquería ahí, a descalificar y a querer buscar la Donde no quinta hay, pata al sí. gato, sí, y a querer decir que habían cosas Irregulares. irregulares y que, señores, Punta Catalina pasó por un proceso. ¿Por qué que Jaime Aristi Escuder no va a exponerse así por así? Y un economista Un economista de de esa forma, calidad internacional. Claro. No es la verdad que se va a exponer. 36 auditorías se le hicieron a esa empresa. Y en todas salieron bien. Pero Serafín Canario en una ocasión dijo que hubo una de las empresas que dijo que había un problema, una irregularidad, porque un tornillo no era el tornillo idóneo. Sí, un tornillo. O sea, buscando cosas y así no. Insignificantes, sí. Exactamente. Entonces, finalmente, el presidente se dio cuenta, aunque al principio fue bonito esto y reportaba rédito político, ¿verdad? Los ataques. Sí, claro. Bien, ok. Y el presidente, bueno, pues le estaba gustando, el hombre estaba haciendo su trabajo ahí, ¿verdad? Pero no se vio el resultado y las plantas iban rumbo, Al despeñadero. para que se lo sepa, hasta que finalmente el presidente lo destituyó. Claro, claro. Pero mira, eso mismo está pasando con el Metro de Santo Domingo. Ahí se despidieron a los técnicos en esa área. Y mira todo lo que ha pasado con el Metro. Incluso ayer hubo otra interrupción en una de las estaciones. Ayer, no sé si ustedes lo vieron. Lamentablemente el Metro de Santo Domingo está atravesando por la crisis más grande desde sus inicios. El Metro de Santo Domingo, las escaleras eléctricas están en su gran mayoría en desuso, no están funcionando. Los ascensores tampoco, en una gran mayoría, donde tenemos una población con ciertas discapacidades motrices, Sí. donde necesitamos darle servicio. Sí. Y por dónde van a entrar o a subir o a bajar estas personas. Porque recuerden que la mayoría de las estaciones están subterráneas. Sí. Entonces, muy bien, las personas pueden caminar, la mayoría, pero hay otros que no. Entonces, eso hace que no sea inclusivo el servicio. Hace que sea discriminatorio el servicio. Exactamente. Por una ineficiencia y una ineficacia y una falta de planificación. Sí. Bueno, y hablando de compañeritos, No. compañeritos, Dijo, bueno, sí, ¿verdad? Que Pacheco dijo que son compañeritos. ya eso está legal. Ya está legalmente constituido. Sí. Bueno. Aquí vemos a Eugenio Cedeño, Sí. el mejor diputado que tiene el PRM. ¿Cómo va a ser? Que sí, Una estrella, Cedeño. sí, que habla sobre Su problema con su Pacheco. problema con Pacheco. Vamos a Sí. oír el audiovisual a ver qué nos trae Eugenio Cedeño. Eugenio Cedeño. Es abogado él. Sí. Sí. ¿Qué pasa? No se oye. Oh. Tan cómodo hablando de esa manera, porque es la segunda vez que No, Pacheco dame- hace Como un- si fuera una Dame a mí la Sí, como si presidencia. fuera una insubordinación. Dame a mí la presidencia de la Cámara durante 6 años y dame un paper mate para yo manejar 5.000 millones anuales. Ay, oye.
con una discrecionalidad que no la tiene ninguna institución del Estado. ¿Qué? Porque la Cámara de Diputados y el Senado de la República son la dictadura perfecta desde el punto de vista administrativo. ¿Son la qué? La ¿La qué? dictadura perfecta Ay, en tú. cuanto al manejo administrativo. Porque es que el manejo administrativo de las cámaras lo tiene únicamente el presidente con su director administrativo que designa él. Y su secretaria administrativa que la ¿Y designa él. quién audita y Entonces, supervisa? Debe auditarlo la Cámara de Cuentas. Pero la Cámara de Diputados en sí como tal tiene órganos internos de auditoría propios. Autónomos. Pero el auditor lo designa el presidente presidente. de la Cámara de Diputados. Ay. Ay. Ya el asunto está... Tú viste la pregunta que fue, ¿por qué usted entiende que se siente tan cómodo Pacheco cuestionando al presidente de la República de esa forma? Y mira lo que él dice. Sí. Dale 6 años a la presidencia de la Cámara de Diputados y más de 5 mil millones de pesos anuales para manejarlo a su antojo. Eso fue lo que dijo prácticamente. Sí. Y se van a endiosar. Ese fue el mensaje. Sí. Es mentira. Sí. Eso fue lo que yo entendí. Sí, yo también, no, eso es. Que está endiosado Alfredo Pacheco porque tiene 6 años como presidente de la Cámara de Diputados y una buena cartera para con un papel mate, eso es un lapicero, para que con un lapicero pueda resolver cualquier situación. Bueno, está endiosado Alfredo Pacheco a la luz de lo que establece Eugenio Cedeño ahora mismo dentro del PRM. Pero evidentemente que hay fisuras. Sí, claro. Hay tensiones. Se están pasando muchísimas cosas ¿Verdad que sí? entre ellos mismos. El PRM está pasando ahora mismo por una crisis interna. Eso es lo que se vislumbra, porque tantos escándalos entre ellos mismos, tanto dime y te diré, y chocar directamente con el presidente de la República, quienes dicen ellos que va a ser el presidente del partido próximamente. Sí, ya le tienen reservado. Incluso lo está diciendo el mismo Paliza, que es el presidente actual, que el presidente va a ser el presidente Luis Abinader, o sea, presidente del Partido Revolucionario Moderno, pero chocar directamente con la primera figura de tu partido genera eso, una problemática, una crisis interna. Sí. Que de una forma u otra a ellos les está costando esta situación que tienen. Sí. Es lamentable porque esto puede traspolarse Claro. a la administración pública. Sí, claro. Sí. Eso se va a reflejar ¿Verdad que sí? en el funcionamiento de la administración pública, porque deja un mal mensaje dentro de ellos mismos y pueden personas que no estén muy claras con lo que es la ética y la moral, originar algunas situaciones internas, decir, bueno, vamos para afuera y por lo que yo veo, vamos a recoger, FONI 1, vamos a nombrar fulano, o sea, pueden ir en contra del erario público y eso es lo que no se quiere. Ciertamente. Bueno, aquí que tenemos Mira, hablando de Jaime Arita Escuder hace un análisis, como siempre, de opinión pública en cuanto a la inflación en la República Dominicana. Una persona de la talla y la estatura de Jaime Arita Escuder, siempre es bueno escucharlo, Claro hacer sus análisis económicos. Claro que sí. Para con esto mismo tú poder tomar hasta decisiones de inversión, de cuidado de tu manejo de económico, en cuanto a tu educación financiera. Vamos a escucharlo, Cate. vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo que se llama el de nuevo? Jaime Arita Escuder. General se incrementó acumulado a diciembre en 4.95% y el IPC subyacente, que guarda una relación estrecha con la política monetaria, aumentó un 4.85%. Al descomponer por grupos de bienes y servicios, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a registrar la mayor variación de precios. En términos interanuales, la inflación de ese grupo se colocó en un 8.2%, cifra superior al límite mayor de la meta, que es igual a un 5%. Lo grave es que si se analiza la trayectoria observada de los precios de esos bienes entre junio y diciembre, se obtiene una tasa de inflación de un 15.1%. El grupo de restaurantes y hoteles, segmento en el cual el costo de los alimentos tiene un peso elevado, ha registrado una variación interanual a diciembre de un 6.5%.
Otros bienes y servicios diversos también exhiben un comportamiento de aumentos de precios significativos. Según los datos del Banco Central, la variación interanual a diciembre se colocó en un 6% y la de los precios de los servicios de salud se situó en un 5.1%. Ante esa realidad, es recomendable que se adopte a la brevedad posible medidas que reduzcan los precios, sobre todo los de los alimentos. La mejora de la competencia y de la competitividad puede ayudar a alcanzar ese objetivo, que es fundamental para el bienestar de la población. Buenas noches. El índice de precios de consumidor. Estos análisis económicos, no políticos, porque oíste, Cate, eso es técnico. Sí, eso es técnico. Eso es técnico. Incluso dice, con los números del Banco Central. Cuando te dice que hay una inflación interanual que se situó en los alimentos y bebidas no alcohólicas por encima de la meta, o sea, que hay una estimación que era de un 5%, ¿verdad? Sí. Pero esta sobrepasó un 8%. Sí. Esto, lamentablemente, te encarece. Todo lo que le está diciendo está por encima del 5%. Esto quiere decir que hay un aumento de la canasta básica en la República Dominicana y una inflación sostenida sobre el punto de proyección. Eso quiere decir que las políticas públicas este año no fueron eficientes en materia económica y se ha desbordado la situación de los precios, y esto hace que haya un menor poder adquisitivo del salario base de los dominicanos. Lamentablemente, lo que tú comprabas con 10 pesos tendrás que buscar aunque sea 8 centavos más para poder conseguirlo. Entonces, esto hace o se traduce en que tengas un menor poder adquisitivo, una depreciación de la moneda que va directamente a golpear un gancho al hígado, al bolsillo de los dominicanos. Las ponderaciones y análisis del profesor Jaime Aristi Escuder siempre son oportunas analizarlas. Jaime Aristi Escuder ha participado en la elaboración de políticas públicas para el Estado Dominicano a través de su Fundación Economía y Desarrollo, conjuntamente con Andy Dawaje. Conoce también la estructura económica nacional y el aparato productivo nacional, que se atreve a predecir y a contradecir en sus predicciones a organismos internacionales. Claro. Por ejemplo, los organismos internacionales predecían un cierre anual mayor del crecimiento económico, y él decía, no llega ahí, será menos. Sí. Y efectivamente el año cerró. Los organismos internacionales decían que íbamos a crecer un 4% este año 2025. Y el crecimiento económico fue de apenas un 2%. Un 2 punto algo, exactamente. O sea, menos del 2.5. Sí, él lo decía, lo planteaba así mismo. Desde enero él estaba hablando de esa crisis. Exactamente. Incluso dijo que este año 2026 el crecimiento económico puede superar el 2.5, pero no llega al 3%. Los organismos, si se toman las medidas necesarias. O sea, está condicionado naturalmente a que se hagan algunas cosas. De no hacerse, entonces, o sea, él hablaba de la inversión de capital. Yo no me imagino, Lerio, otro año con el escaso crecimiento económico del que acaba de pasar. El 2026 yo entiendo que será difícil. Yo no lo entiendo. Los organismos internacionales dicen que la economía se prevé que pueda crecer 4.5. Sí, pero mira, este año. Lo que pasa es que para hacer un crecimiento económico sostenido, como teníamos acostumbrado al país, tú necesitas hacer un gasto de capital mayor. ¿Y qué va a pasar este año? Aquí se va a tomar 400 mil y pico de millones de dólares prestados este año para cubrir el déficit fiscal de este año. Pero más del 80% de esos préstamos, ¿sabe dónde va a ir? A pagar intereses de los préstamos anteriores. Entonces, ¿qué te queda para invertir? Poca cosa te quedará para inversión pública. En la conversación que yo tuve con el presidente Medina, eso estuvo sobre la mesa. Eso estuvo sobre la mesa. Sí, claro. Un 80% de esos 400 mil y tantos millones de dólares será para pagar deuda. Interés de la deuda. O sea, que nosotros tendremos
poco margen para invertir. ¿Y esto qué te dice? Bueno, si no hay dinero para inversión de capital, obviamente ese crecimiento económico está entredicho. El gasto de capital es lo que fomenta, dinamiza e impulsa la economía del país, Sí. indudablemente. Escuché a alguien precisamente ayer, más o menos hacer un análisis consono a lo que tú planteas. Si no hay una inversión masiva en gasto de capital, evidentemente que la economía no podrá fortalecerse. Sí. Y por tanto no tendremos entonces un desempeño económico como era otrora el desempeño que tenía el país, sobre 4.5, 5 y 6%. Sí, venía creciendo el país. Yo no me imagino un 2026 con un escaso crecimiento económico. El pueblo no maneja cifras así como nosotros, ni sabe explicar como nosotros en nuestro rol de comunicadores podemos decirlo, pero la gente lo dice con una expresión sencilla. Sí. No hay cuarto en la calle. Así es que lo ven. Sí, que así es. Y así es que lo percibe y lo manifiesta el pueblo dominicano. La calle está dura. La calle está dura. Pero le tenemos una respuesta que Hipólito Mejía la popularizó. Coja la cera. Entonces, ¿te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Sí. Yo creo que el gobierno tendrá que abocarse a la concentración del gasto de capital y priorizar, como dijeron en la reunión en el Consejo de Ministros, priorizar sectores como la salud, sí, como la educación, ¿verdad? Y fomentar, indudablemente, fomentar una inversión masiva de gasto de capital. Tú sabes que yo no veo, no tengo la esperanza sobre eso, Fernando. ¿Sabes por qué? Ya estamos en el 2026. Ya desde ahora empieza la etapa electoral, preelectoral, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, en los partidos. Obviamente. Entonces, ya a finales de este año 2026 ya va a estar todo el mundo en política. ¿Qué va a hacer eso? El gobierno va a hacer una mayor inversión de gasto corriente, en clientelismo, en asistencialismo, en la tarjetita esto, tarjetita lo otro, bono esto y bono lo otro, que ya tenemos esa costumbre y eso se va a tomar de forma clientelar. Yo tengo poca esperanza. Si el 2025 no se resolvió nada, en el 2026 será difícil que se resuelva algo, lamentablemente. Tú señalabas también las obligaciones que implica el compromiso de la deuda pública. Sí. Señores, nosotros pagamos 1.000 millones de pesos diarios de réditos. Diario, Caster. De interés. De intereses, de réditos. No es que está pagando la deuda pública, no. Hay que buscar 1.000 millones de pesos todos los días. Diario, Caster. 1.000 millones, 365 mil para millones. Intereses. Por año, de réditos. Sí. Eso es insostenible, señores. Y préstamos van y préstamos vienen. Porque lo que dicen los técnicos que manejan la economía, cuando se habla con técnicos de Hacienda o del Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo, se dice que el país tiene solvencia, que al país le prestan porque tiene solvencia. Sí, pero son compromisos que se asumen, claro, que hay que cumplirlos. Sí, claro. Estamos pagando un servicio de deuda pública altísimo, 1.000 millones de pesos diarios. Pero incluso, en rédito. Pero incluso, ¿sabes qué es peor? Que a veces hay dinero de ese guardado del que se ha tomado prestado, Cáceres. O sea que tampoco lo ejecutan. ¿De para qué se está cogiendo el dinero prestado? Tampoco lo ejecutan. Hay dinero de ese dinero prestado que está guardado. O sea, tú estás pagando interés por un dinero que no estás usando. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Y en algunos ministerios incluso no ejecutan. Sobra dinero también de lo planificado, ¿verdad? De lo presupuestado. Como en el caso de educación. Y el caso del Ministerio de Turismo, que solamente ejecutó un 70 y tanto por ciento, creo 78% de ejecución presupuestaria en el 2025. O sea, que por un 22% se quedó sin ejecutar. ¿Y por qué? ¿Qué explicación hay para esto? No hay explicación para esto. Por eso yo les refutaba a Joselito de la Cruz en días pasados que las cifras que ofrecen los organismos internacionales están supeditadas a lo que se les suministra aquí. Claro. Y ellos replican eso, sí, exactamente, claro. Sí. Y además no pueden dar tampoco declaraciones destempladas para no provocar el negocio, exactamente. Claro. Y una inestabilidad entonces interna económica, porque si ellos dicen, bueno, hay problemas en República Dominicana, ¿qué va a pasar?
la inversión extranjera no va a llegar y Exacto. no habrá dinero para pagarle a para ellos. ellos. Exactamente. Eso hay que entenderlo. Son calificadoras que están obviamente interesadas. Indudablemente que sí. Bueno. ¿Qué pasó, Cate? No, está bien. ¿Eh? ¿Es mentira? No, no. ¿Es mentira? Lo que tú dijiste a la entrada del cast. Bueno. No, el Cate está sorprendido, el Cate hoy. Yo creo que el Cate está siendo afectado por la calle está dura. Está afectado. ¿Está afectado, Está Cate? duro, ¿Eh? sí, claro. La calle está dura. La calle está durísima. Coge la acera. Ese es el buen consejo de nuestro expresidente Hipólito Mejía. Cuando le dijeron eso, presidente, la gente dice que la calle está dura. ¿Tú sabes por Que qué? coja la acera. Porque tampoco yo veo inversión de infraestructura Sí, infraestructura. que hace el gobierno. Yo no veo nada que han hecho Bueno, para justificar ese por ciento que van a hacer económicamente. no, O sea, al contrario. es que eso se llama gasto de capital. Cuando nosotros hablamos de gasto de capital es ese. Precisamente el eso, gasto sí. de infraestructura y todo lo demás. Exactamente. Lo que pasa es que uno lo dice de esa forma, de una forma macro, de cómo decirlo, y científica. Pero si tú lo diseccionas, es esa inversión que tú haces en carreteras, en escuelas, en hospitales. O sea, todo lo que te va a traer consigo, ese gasto de capital es todo lo que te va a traer consigo una tasa de retorno, o sea, unos beneficios al país. Cuando tú estás construyendo una carretera o una solución vial, tú estás ahorrándole al país el gasto de combustible, tiempo, logística, incluso hasta asuntos de salud, porque debe haber menos accidentes de tránsito, tendrás que invertir menos. Entonces, eso es gasto de capital. Poniendo un ejemplo, gasto de capital puede ser robustecer migración para que haya menos parturientas, porque eso te va a dar a ti una tasa de retorno, porque con una menos inversión pública en partos. Por ponerte un ejemplo, eso dentro de tantos beneficios que da la inversión de capital. Sí, sí. ¿Es así o no es así, Sí, Fernando? sí, totalmente de acuerdo. Y veremos entonces, porque se van a recibir, Eulerio, también unos recursos extras con la reforma fiscal, la reforma tributaria. Eso va. Eso va. Eso va. El gobierno no puede manejarse sin mayores ingresos. Y yo creo que la designación De de Magín Díaz es evidente que se está en eso. Ellos están condicionando ese debate hace mucho tiempo. Eso es, semana tras semana ellos hablan de eso. Pero vamos a ver qué dice el pueblo dominicano. A ver qué dice. Porque yo te voy a decir algo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que pagarte más como Estado? O sea, tributarte más cuando tú estás siendo ineficiente en la inversión. Cuando te lo están robando, como el caso Senasa. Que te habla más de 40 mil millones de pesos, pero llevados entre las uñas. Entonces, no me hables a mí de pagarte más cuando tú estás tirando ese dinero para el aire. Y sobre todo en ciertos rubros también que irritan, que eso fue lo que irritó a la población aquella vez. Señores, los vegetales, hasta el agua, vendría con gravámenes. Sí. En la reforma que se presentó anteriormente, sí. Es establecer, yo creo que Magín Díaz conoce muy bien eso. Y pueden diseñar una reforma tributaria, una reforma fiscal bien, que no golpee a los sectores más vulnerables, Claro. ¿verdad? Y que realmente sepan también, porque aquí hay una escapatoria de muchos recursos en la evasión fiscal. Claro. Sí. Ellos tienen que reducir la evasión fiscal y ser más austeros. O sea, hacer un sacrificio de parte del Estado Dominicano. Mira, el Estado Dominicano ha abultado la nómina pública sin necesidad. Sí. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que pagarte más para tú hacer lo que tú quieras con el dinero? No, no es así. No es así. Pero también poner a pagar a los pobres, a la clase media que ya tiene en sus hombros el mayor compromiso fiscal, Sí. lamentablemente. Sí. Bueno, señores, con esa, si no tenemos más, con esa ya concluimos por hoy. Lamentablemente el tiempo ya se agotó. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos el lunes. Adelante, estudios.